La realidad oculta de la autoedición. Cada año, los escritores, pagando del bolsillo, son engañados a causa del orgullo y la ilusión del primerizo. Lo cierto es que cada año, nuevos casos de escritores estafados, la mayoría de los casos son de autores nobles, que firman un contrato bajo las condiciones de pago de leoninas, sin cumplir la distribución de sus obras. Raisa Pensadores se adentra en la realidad oculta, con el actual presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, Manuel Rico, y un afectado, Alfredo Segarra. Las plataformas digamos, de autoedición son plataformas que prometen mucho a los autores, pero sin embargo, luego los resultados son bastante limitados. Solo en muy pocas ocasiones y de manera excepcional se puede producir el éxito de un libro, pero todas las plataformas prometen un éxito deslumbrante, prometen convertir el libro de un autor en bestseller, pero luego es prácticamente imposible y solo en casos excepcionales se produce esa situación. La realidad es que a veces se paga por parte de los autores una cantidad determinada, luego no, en algunos casos reciben todos los ejemplares que se les prometen, pero sin embargo luego no hay una distribución por parte de la propia empresa de edición de esos ejemplares y le dejan al autor prácticamente a la intemperie, teniendo que defender sus libros, en su caso, de librería en librería. Con lo cual hay un cauce muy complicado que a veces lleva al autoengaño del autor y al engaño por parte de las empresas de autoedición. Hay otras que tienen cierta fama, que parecen algo más serias, pero en todo caso la autoedición es un fenómeno nuevo que se produce fundamentalmente al calor del mundo digital y que no garantiza, nada más que en un porcentaje muy, muy limitado de casos, el éxito, entre comillas, de los libros. Ni siquiera garantiza que haya una buena distribución, que el libro sea reconocido en medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, mi nombre es Alfredo Segarra y os voy a contar mi historia, una de ellas, porque desgraciadamente no es la primera vez que me sucede, ya me ha sucedido con otras, pero bueno, voy a centrarme en lo que me sucedió con esta editorial, entre comillas, en concreto. Y digo entre comillas porque una editorial tiene que actuar precisamente pues eso, como una editorial, tiene que preocuparse de sus autores, tiene que preocuparse de las obras que publica. No soy yo el único afectado, somos muchísimos afectados. Supuesto editor, desaparecido ahora, por supuesto. Cuando llegan casos así a la asociación de gente que ha sido afectada por estas editoriales, ¿cómo actúa la Bueno, asociación? la asociación normalmente recibe, claro, porque la autoedición es un fenómeno nuevo y normalmente para ser socio de la asociación requiere, digamos, que el autor tenga un libro publicado y que tenga ese libro, el ISBN, en el registro oficial del ISBN. Eh, entonces, cuando hay dos vías por las que llegan las quejas. Por un lado, la vía de aquellos autores que han contratado con una empresa de autoedición y se han encontrado con los problemas que te planteaba antes. Esa vía, los engaños, pues son casi una estafa desde el punto de vista de la relación entre un vendedor y un comprador. Quien vende, quien oferta la posibilidad de editar un libro es la empresa de autopublicación y quien compra esa posibilidad es el autor. En el caso de los autores ya que publican en editoriales, que tienen su contrato editorial, pues las quejas que vienen es por incumplimiento del contrato. Aquí lo que hace el autor es vender, digamos, una obra a cambio de percibir dinero por los derechos de autor. Y en ese caso las quejas fundamentales son porque o bien no se cumple el contrato, no reciben las liquidaciones a comienzo de cada año para saber los libros que se han vendido, hay una falta de transparencia o hay digamos, un incumplimiento de los plazos. ¿Qué me sucedió? Bueno, pues nada, lo que ha sucedido a tanta gente con sus libros, con sus obras. Un libro es como un niño para el autor, es como un hijo.
y estás ahí madurándolo, pariéndolo. Y después, pues cuando ves que estas supuestas editoriales, y digo siempre supuestas porque no dejan de ser eh, más que imprentas, ¿vale? Que se aprovechan en cierto modo de la ilusión de la gente por ver su obra publicada. Primero para captarte, empiezan a compararte con grandes autores. Oh, es que escribes como este, como aquel, me recuerdas tanto, te suben el ego y ya te tienen capturado. En mi caso, El problema que nosotros vemos en el tema de la autoedición es que no hay, digamos, un filtro, no hay un editor que someta a varios lectores o a un lector cualificado un original para valorar si merece la pena ser publicado por su calidad literaria. Eso no lo hay. En general, algunas empresas de autoedición prometen que va a haber una revisión, que va a haber un lector previo, pero claro, luego las empresas de autoedición tratan de ahorrar el máximo posible en gastos. Información en nuestra página web de Hace Escritores, donde se hacen una serie de advertencias para aquel autor que opte por la autoedición y la empresa de autoedición. Y entre esas advertencias está que le garanticen un determinado número de ejemplares, que se establezcan unos plazos de entrega, que se establezcan una serie de cautelas o de penalizaciones al editor o a la empresa de autoedición en caso de que no se cumpla con el contrato inicial y que siempre haya contrato. Porque a veces una empresa de autoedición se limita a decir, mándame el original, te publicamos el libro, te llevamos los ejemplares a tu casa y apáñatelas tú. ¿Qué tanto por ciento podemos decir que son de escritores que han sido timados? Bueno, que sean de autoedición es muy poco el porcentaje. Yo creo que va creciendo poco a poco, pero todavía es un porcentaje muy limitado. Yo no creo que llegue al 10%. Y luego, luego ahí puede haber un 20 o un 25%. No es que sean timadas, es que consideran que hay un incumplimiento de contrato. Lo que pasa es que los autores a veces, con tal de tener el libro publicado, a veces no toman en consideración estos elementos básicos. Y a veces también porque una buena parte de los autores, eso lo puedes ver en el libro blanco del escritor que elaboramos en 2018, pues le dan mucha importancia a publicar un libro porque normalmente no viven de la literatura. Son o empleados de banca o profesores o maestros o funcionarios que viven de otra cosa y por tanto lo de la publicación del libro es una forma de autoafirmación, de cumplir con una vocación literaria, pero tampoco les va la vida en que se vendan muchos o pocos libros. no tuve que pagar por ella, no tuve que pagar absolutamente nada. Pero bueno, tampoco he cobrado nada. Con lo cual, o sea, tampoco he tenido ningún beneficio. Y como yo, pues muchas personas. Hay muchos autores que han sido defraudados, estafados por esta editorial. Nunca vi un euro. En 2020 fue cuando publiqué con ellos, en 2021 tendría yo que haber empezado a cobrar. Estuvo la pandemia por en medio, también es cierto. Pero bueno, él tampoco, en la editorial, tampoco, bueno, colocaba el libro en ninguna librería. Sí, siempre te dicen lo mismo, ¿no? Sí, está en catálogo, o sea, cualquiera puede pedirlo, claro, pero físicamente no está no aparece en ninguna librería. Y bueno, pues nada, yo la única relación que tuve con el editor fue una llamada que me hizo cuando se puso en preventa y pasaron 15 días. Siempre son excusas, cuando la gente le presiona para que les pague lo que les debe, pues que si no hay papel en las imprentas. Manuel, ¿qué piensas de la ley de la propiedad intelectual? ¿Se tendría que ampliar más o está No, yo creo que la perfecta? ley de propiedad intelectual está bien en general, hay cosas que hay que modificar y que se están modificando, sobre todo ahora con el mundo digital y las publicaciones de libros digitales a través de la red y las descargas y en la lucha contra la piratería. Pero lo esencial de la ley de propiedad intelectual es que no hay instrumentos administrativos suficientes para hacer que se cumpla. Es decir, que
hacen falta más jueces expertos en propiedad intelectual. Hace falta que haya un juzgado de la propiedad intelectual, porque hay un juzgado de lo laboral, un juzgado de lo civil, pero no hay un juzgado de la propiedad intelectual que se especialice en ello, y luego pues hacen falta instrumentos administrativos que permitan penalizar, por ejemplo, la piratería. Hay muchas páginas, lo habrás visto tú, en Internet, eso son páginas piratas. Y no viven tanto de los libros, por eso intentan descargarlo gratuitamente, como de la publicidad que captan, gracias a que hay libros de autores que están en la mayoría de los casos pirateados, es decir, que están copiados, pues gracias a eso ellos perciben publicidad y son los ingresos que reciben. Entonces, la administración ahora está reforzando sus instrumentos, está actuando CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos, para combatir esas actitudes delictivas. Se han cerrado ya bastante páginas web que distribuían gratuitamente libros digitales de autores más o menos conocidos, pero bueno, la ley de propiedad intelectual es una ley. Lo que hace falta es que tenga instrumentos para que se pueda llevar a la práctica en todos los términos, ¿no? Dificultades para encontrar un abogado que sea experto en propiedad intelectual, y bueno, por eso tenemos nosotros la oferta de la asesoría jurídica en la asociación. La ley está bien, se pueden modificar algunas cosas, pero el problema esencial es que para aplicarla hace falta que haya instrumentos. Pues nada, que antes de publicar hay que mirar muy bien, hay que informarse muy bien y mirar las opiniones que hay sobre estas editoriales que se basan sobre todo en la autoedición, pequeñas editoriales, pequeños sellos que no dependen de ninguna editorial grande. Y entonces pues hay que informarse muy bien porque suceden este tipo de estafas, porque esto no es más que otra cosa que una estafa. Y nada, que la gente se prevenga mucho, que no le suceda lo mismo que a mí o que a otro. Cuidado, mucha precaución con este tipo de editoriales, ya lo digo entre comillas, pseudo editoriales, no sé, llámenlo como quieran. Pero bueno, que hay que andarse con mucho ojo porque ha habido mucha gente que ha resultado estafada por esta y por otras muchas. Como presidente, saltamos ahora como escritor. ¿Qué tienes ahora en mano? ¿Estás escribiendo algún libro? Bueno, yo estoy con un libro de poemas que estoy escribiéndolo poco a poco, porque mi último libro salió el año pasado, no, el 2021, y estoy con una novela que tengo atascada desde que asumí la presidencia de la asociación, por razones obvias de que una buena parte de mi mente y de mi tiempo se dedica a tareas derivadas del funcionamiento de la asociación. Como poeta, bueno, escritor de poesía, ¿crees que la poesía se está perdiendo o está aumentando cada día más? No, yo creo que yo creo que se lee más poesía que nunca. Tanto porque digamos, hay formas o formatos de poesía, o que llaman poesía, que una poesía más fácil, que nació a partir de los youtubers y de los, digamos, de los sectores más jóvenes vinculados a YouTube y a otras plataformas digitales, y eso está haciendo que se lea poesía en las redes sociales, aunque el nivel de calidad sea más o menos deficiente. Editados, al menos se está viendo en los últimos tiempos. Lo que ocurre es que, bueno, pues la poesía es un arte minoritario. A mí me preocupa fundamentalmente que se pueda confundir lo que es la poesía de calidad con otras fórmulas que tienen que ver con lo que he dicho antes, con los youtubers, con las ventas. Yo no lo considero poesía. Muchas gracias por todo, a ti y a Esther, por la atención recibida desde el primer momento, desde la asociación y vuestra particular. Gracias. Gracias, Manuel. Vale. Valora lo que te ofrece la editorial, a la que deseas la autoedición, y no seas una víctima más de esta realidad oculta. Agradezco la colaboración del señor Manuel Rico, presidente de la Asociación de Escritores de España, y la colaboración de Alfredo Segarra, escritor y dibujante. Muchas gracias y hasta la próxima.